La esclerosis múltiple provoca lesiones en la médula espinal, en el cerebelo, en los nervios ópticos y los síntomas son vértigo, mareo, visión doble, dificultad para deglutir, problemas en la vejiga, rigidez en los músculos, dolor en las articulaciones, cierto hormigueo en las piernas, problemas de postura y para caminar, así como trastornos del lenguaje. Vamos a escuchar. Cifras de esclerosis múltiple. Existen 15 a 18 casos de esclerosis múltiple por cada 100.000 habitantes. Más de 20.000 personas lo padecen en México. A nivel mundial es más común en mujeres. Afecta a adultos de entre 20 a 40 años de edad. La expectativa de vida se reduce en 7 años. Síntomas de la esclerosis múltiple. Cansancio en exceso. Visión doble o borrosa. Problemas del habla. Debilidad en los miembros. Pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Vértigo o falta de equilibrio. Sensación de hormigueo o entumecimiento. Problemas de control urinario. Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, definitivamente, bueno, pues es una enfermedad que, pues que ahora sí que conlleva muchos problemas y de esta vamos a hablar precisamente esta mañana. Aquí está ya con nosotros el doctor que nos acompaña, Arturo Contreras. Bienvenido, doctor, neurólogo, ¿verdad? Gracias por la invitación. Son muchos los, pues ahora sí que los síntomas, ahorita lo estábamos viendo, lo estábamos escuchando en el dato introductorio, que presenta la esclerosis múltiple. Así es. ¿Que puede darle a personas a partir de qué edad? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad principalmente de pacientes jóvenes. De hecho, es la principal, bueno, la segunda causa de discapacidad en el hemisferio occidental. Después de los accidentes es la segunda causa de discapacidad. En pacientes jóvenes, generalmente de 20 a 40 años, es el principal pico de incidencia para diagnóstico de esta enfermedad. Después de los 40 ya disminuye esta Disminuye incidencia. La incidencia, pero también llega a presentarse casos de pacientes mayores que no han sido diagnosticados y los diagnosticamos tardíamente. En mi caso, el paciente que más tardíamente llegué a diagnosticar fue uno de 60 años con esclerosis múltiple. Bien. ¿Cómo se detecta, doctor? La esclerosis múltiple la han llamado la enfermedad de las 1000 presentaciones. Sí. No existe un síntoma o signo patognomónico de esclerosis múltiple. Principalmente se caracteriza por presentaciones clínicas de disfunción neurológica que se presentan y remite hasta casi la normalidad. Hay muchas presentaciones, algunas de las principales son la neuritis óptica, es decir, ceguera monocular sin dolor que se presenta súbitamente, y otros síntomas patognomónicos. Le decimos patognomónicos, pero en realidad se puede presentar cualquiera. Ese es uno de los principales, la neuritis óptica. ¿Y qué es lo que sucede en el interior de nuestro organismo? ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Qué sucede? Es una enfermedad crónica, sí, autoinmune, inflamatoria. ¿Qué quiere decir ¿Hereditaria esto? también? No es hereditaria en realidad. En realidad no hay un gen que se pueda transmitir, un único solo gen que nos diga que va a presentar esclerosis múltiple. Es una enfermedad poligénica, muchos genes involucrados y quizás tenga que ver el medio ambiente en su presentación. Como la mayoría de las enfermedades inmunológicas es más frecuente en mujeres jóvenes, casi al 2 por 1, 2 mujeres, un hombre afectado. Tiene que ver con el medio ambiente, así demostrado. Es más frecuente en la Europa septentrional, le siguen en incidencia la Europa central y los países al norte del Ecuador, como Estados Unidos, y un caso muy particular, Argentina, que tiene la incidencia más aumentada. En nuestro país la prevalencia es baja, más o menos de 0.5 por cada 100.000 habitantes, y en algún registro de salud que se tiene de pacientes con esclerosis múltiple, nos dice que hay de 15.000 a 20.000 pacientes con el diagnóstico de esclerosis múltiple en México y unos 2,5 millones de pacientes alrededor del mundo. ¿La expectativa de vida se reduce en 7 años? Es lo que yo leí por ahí, doctor. La esclerosis múltiple, fíjate que
es uno de los puntos o pilares o enfermedades en donde la neurociencia ha aventajado en la última década muchísimo. Claro. En los años 90, 2000, disponíamos de 4 o 5 terapias farmacológicas que aplicábamos dependiendo del criterio de cada paciente. En la actualidad, y yo les quiero decir a los pacientes con esclerosis múltiple que gracias a las asociaciones de pacientes, médicos y laboratorios se tiene más o menos unas 15 o 16 fármacos de nueva generación muy potentes que ayudan a controlar la esclerosis múltiple. En realidad la enfermedad no tiene cura, es una enfermedad que van a tener los pacientes toda su vida. Y háblenos un poquito de estos nuevos tratamientos para tratar la esclerosis múltiple. Yo diría que en México hay unas 5 o 6 moléculas de nueva generación que te haré una reseña breve. En esas épocas de los años 90, 2000, los tratamientos eran dolorosos, inyectables, de aplicación diaria o cada tercer día y con muchos síntomas adversos. Y pasamos de las terapias inyectables y diarias a las terapias tomadas que tenían mayor efectividad y de todos modos se tenían que tomar diario. Y actualmente estamos en las terapias pulsadas, es decir, terapias en donde el paciente o él toma su medicamento un cierto periodo de tiempo o acude a un centro hospitalario a que se le aplique un cierto medicamento. De esos hay 4 o 5 medicamentos, algunos catalogados como anticuerpos monoclonales. El más viejito de ellos, acuden los pacientes al hospital cada mes a aplicarse esta terapia con algunos efectos adversos y riesgos que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los para efectos cada paciente adversos, por ejemplo? Los efectos adversos, digamos, que tienen en cualquier quimioterapia, porque en realidad podría considerarse una quimioterapia. El riesgo que hay que tener con los medicamentos de nueva generación es que estamos controlando el sistema inmune y todos ellos conllevan un cierto riesgo de infección o neoplasias al tratar de controlar el sistema inmune. Pero claro, se tiene una enfermedad que vale la pena tratar y que vale la pena tomar el riesgo. Ahí habría que formar una buena alianza terapéutica entre el paciente y el médico y con revisiones constantes, frecuentes para detectar cualquier causa. Y los de más reciente generación son anticuerpos monoclonales como Alemtuzumab, que en México fue traído por Sanofi. Es un fármaco que se aplica en 2 pulsos, el primero de 5 pulsos el primer año y el segundo de 2 pulsos el siguiente año, que amerita hospitalización, 5 y 2 días o 3 días los que se ocupen, y no requiere terapia en los siguientes 5 o 7 años. ¡Qué maravilla! Ese es digamos, de los mejores, conlleva ¿no? sus riesgos, de los más modernos, tiene sus indicaciones para la esclerosis múltiple remitente recurrente. Pero hay otros fármacos como Crolizumab, que fue patentado por Roche, ya está en México, para esclerosis múltiple con mayor grado de actividad, con mayor grado de inflamación. Es un fármaco que los pacientes se infunden cada 6 meses y este es de por vida, pero es para esclerosis múltiple con alta actividad y algunas esclerosis múltiples remitentes recurrentes que nosotros sabemos que va a tener peor pronóstico. Los factores de peor pronóstico, uno son el sexo femenino. Sí. A las mujeres les da más, pero a los hombres nos da más agresivamente, y si el diagnóstico se tiene antes de los 40 años en un paciente masculino con una gran carga y las lesiones son de médula espinal, se considera que es una esclerosis múltiple de alto riesgo, entonces habrá que considerar ese tipo de fármacos. Y existe otro medicamento que es Mavenclad, es tomado, se usa en 2 pulsos. El primer año se toman, dependiendo del peso, se toman el primer mes pastillas en su casa del paciente, el segundo mes otro pulso de pastillas y el siguiente año igual, un mes, 7 días de tratamiento oral, siguientes 7 días de tratamiento oral y no se vuelve a tomar tratamiento por lo que sabemos hasta ahora en los siguientes 2 años. Doctor, la esclerosis múltiple podríamos decir que es progresiva. Realmente esto es algo difícil, se ha categorizado en formas remitentes, es decir, formas benignas de la enfermedad. Sí. Sin decir benigno, cualquier esclerosis múltiple conlleva cierto grado de discapacidad. Claro. El 80% de las formas de la esclerosis múltiple son remitentes, pero del 15 al 20% de las esclerosis múltiples son progresivas y dejan mucha discapacidad.
Definitivamente. Así es. Hay que tratarlas. Hay que tratarlas. Y los primeros síntomas, digo, lo veíamos, ¿no? También en nuestro dato introductorio y en la información que, pues obviamente el cansancio es uno como de los signos muy, muy clásicos, el temblor también en extremidades. Es muy difícil, poco conocida la enfermedad, Poco conocida, poca exactamente. cultura médica en relación Sí. al diagnóstico de la enfermedad, incluso entre los mismos médicos. Yo diría que en México se retrasa el diagnóstico de esclerosis múltiple de 2 a 4 años. Y esto es Guau. por desconocimiento de los desgaste. síntomas. Y la problemática que da en sí la enfermedad, porque en cierto momento una mujer caucásica, blanca, ojos azules, con familiares que vienen de España, puede presentar fatiga y ser categorizada en los trabajos como que no trabaja, y se mejora y vuelve a trabajar normal, y otra vez fatiga y vuelve a sentir algunos síntomas sensitivos en el brazo, no siente el brazo unos 8 días y mejora y ahí se queda. Y no es diagnosticada hasta que de veras tiene un brote motor, que deja de mover un brazo, deja de hablar o tiene una neuritis Importantísimo desde los óptica. primeros síntomas y signos acudir al médico y que nos hagan un diagnóstico, ¿verdad? Hay que hacer una valoración. revisión neurológica completa, principalmente acudir al neurólogo cuando se presenta una enfermedad con esas características, ataques de brote, ciertos síntomas en eso. cierto tiempo y remisión hasta la normalidad en algún tiempo. Es cuando hay que acudir al médico neurólogo. Le agradecemos mucho su visita esta mañana, doctor. Muchas Aquí en gracias a ti Código por Salud. el espacio y la invitación. Lo esperamos pronto. Muchas gracias.